Vamos a la palabra de Dios en este tiempo. Ustedes allí en su hogar, en sus casas, donde ustedes están, bendito sea la gloria de Dios. Vamos a estar abriendo allí en Efesios capítulo 4. Hoy tenemos una palabra muy apremiante, importante para nuestras vidas, acerca de la unidad en el Espíritu. Lo que quiere Dios, ¿verdad?, con su iglesia, que seamos unidos en el Espíritu, bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, Efesios capítulo 4, verso 1 al versículo 7 me toca hoy, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bendito sea la gloria de Dios. Bueno, mis amados, entre estas 13 cartas, ¿verdad?, que este hombre escribe, hoy tenemos, ¿verdad?, este privilegio allí en Éfeso, bendito sea el Señor, capítulo 4, acerca de lo que es la unidad en el Espíritu. Hoy, ¿verdad?, el Señor demanda sobre su iglesia, sobre su pueblo, el estar unidos, ¿verdad?, en un mismo espíritu, en una misma fe, como dice allí, ¿verdad?, en un mismo bautismo, bendito sea el Señor, creyendo, ¿verdad?, que la bendición fluye cada vez que usted y yo nos unimos, ¿verdad?, a buscar su presencia. Allí en el Salmo capítulo 133 nos enseña cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. De allí parte la bendición, dice que será derramado ese óleo. Bendito sea el Señor sobre, bueno, allí en la palabra dice acerca de este hombre de Aarón, pero hoy día sobre la iglesia, sobre nosotros, ese óleo, ¿verdad?, que representa el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor necesita que usted y yo estemos cada día más preparados en la unidad, seamos, ¿verdad?, revestidos. Pero entre esa preparación que el Señor demanda para que la iglesia esté en la unidad, hay unos requisitos, y entre esos requisitos, bueno, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, a distancia, estando allí ausente en cuerpo, pero presente en el Espíritu, le da este consejo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tenemos, ¿verdad?, un llamado de parte de Dios, y esto nos indica que ese llamado o esa preparación, dice la palabra, en la cual fuiste llamado. No nos llamó cualquier persona, nos llamó el Creador, nos llamó Dios, el Todopoderoso, el que puede transformar y cambiar. Vemos el cambio de Pablo. Dios hizo un cambio radical en Pablo en cuestiones de horas. En 72 horas dice que después de 3 días de ayuno, fue un hombre llamado Ananías, oró sobre él, ¿verdad?, y fue cambiado, fue revestido. Ese Pablo que salió de Jerusalén a Damasco no fue el mismo que llegó a Damasco, llegó transformado, llegó cambiado, porque el poder de Dios, había un llamado sobre él, así como lo hay sobre nosotros, bendito sea el Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, preso en el Señor, os ruego que andéis, dice la palabra, como es digno, dice la palabra del Señor. El Señor nos ha llamado, ¿verdad?, a ser un pueblo santo. Allí en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, usted lo puede leer, ¿verdad? Dice que somos escogidos, somos llamados, somos un pueblo, ¿verdad? No cualquier pueblo, un pueblo santo, escogido para anunciar, ¿verdad?, de estas virtudes, dice el apóstol Pedro, de estas virtudes en la cual cualquiera quisiera hablar, pero no puede, porque esa vocación, ese llamado lo tenemos nosotros por su infinita misericordia. Yo le decía ayer a un compañero, ¿verdad?, un amigo, le decía, no nos corresponde estar en este lugar, pero su misericordia, mis amados, eso es importante que usted pueda valorar, darle valor, ¿verdad?, ese llamado que Dios le ha dado en este tiempo. Es un llamado, no lo ha llamado cualquier persona, no lo llamó un político, no lo llamó un gobernante, lo ha llamado el autor de la vida, el que ha transformado, el que ha cambiado nuestra manera de pensar, el que ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, ¿cuánto más, verdad?, como dice allí el apóstol Pablo al final del versículo, con que fuiste llamado? Ese llamado que Dios nos ha dado
No es cualquier llamado, es un llamado que usted y yo tenemos que valorar, darle importancia. ¿Por qué importancia? Porque no somos cualquier pueblo. ¿Por qué importancia? Porque tenemos, ¿verdad?, una tarea. Y esta tarea es de predicar, de anunciar. Así como el Señor nos ha alcanzado a nosotros por su infinita misericordia, a través de usted y a través de mí, el Señor puede alcanzar multitudes. Esto no se detiene. Esto puede ser que el hombre se paralice, pero Dios no se detiene. La obra de Dios continúa, porque Dios tiene hombres, ¿verdad?, en este tiempo con valentía, con poder, con autoridad, llenos del Espíritu Santo, cumpliendo esa vocación, cumpliendo ese llamado. Dice allí, ¿verdad?, en el versículo 2, como le decía anteriormente, hay unos requisitos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Yo sé que hay momentos difíciles que en medio nuestro, bueno, Pablo lo expresa en una de sus cartas allí a Corintios, ¿verdad?, del sufrimiento, lo que es el sufrir en el Señor. Dice, y me llama mucho la atención esta palabra, dice que entre algunos sus hermanos, ¿verdad?, de pronto de confianza, eso era lo que de pronto le daban, esa puñalada por la espalda. Pero con todo este hombre continuaba, seguía el trabajo. Por eso Pablo, ¿verdad?, acerca de este negocio, dice que con toda humildad, no esa humildad que usted va a ser un tontico allí, no, una humildad en el Espíritu, una humildad en el Señor, que esa humildad pueda reflejarse en todo momento, donde usted de pronto esté en pie, bueno, pueda decir el hombre, ¿verdad?, este es un hombre de Dios, este es una mujer de Dios, porque se refleja estos requisitos, ¿verdad?, y entre eso se refleja la mansedumbre, que no es cualquier cosa, no es que usted va a ser un mansito, un manso, no, un menso, dice uno por allí, no. Usted va a tener ese espíritu. Vemos este caso, este hombre llamado Moisés. Dice que no había, ¿verdad?, o no habrá, dice en ese momento, un hombre como Moisés, un hombre tan manso. Bendito sea el Señor. No fue fácil para este hombre, ¿verdad?, dirigir esta nación, llevar esta nación hasta donde Dios le permitió. Hoy día cuántos pastores, líderes, ministros nos cuesta, ¿verdad?, de pronto llevar un rebaño. Pero necesitamos, ¿verdad?, esa mansedumbre del Señor. ¿Por qué? Porque en medio de esa mansedumbre, en medio de ese fruto del Espíritu en nosotros, podemos conquistar, hermanos. Mantenemos esa unidad, mantenemos esa integridad, esa obediencia a la palabra del Señor. Dice allí, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Otro fruto del Espíritu, hermano. Amén. Hablamos, ¿verdad?, de la mansedumbre, y también habla de soportándonos, ¿verdad?, con paciencia, hermano. No es fácil, pero bueno, el Señor en este tiempo aún más su misericordia. Gracias al Señor que estamos en esta dispensación, ¿verdad?, en la cual podemos clamar y gemir al Señor. Y bueno, el Señor nos puede dar, nos puede fortalecer con esa paciencia en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y no solamente con paciencia los unos a los otros, sino en el amor de Cristo, hermano. Es una de las cosas, ¿verdad?, muy importantes. Allí en Corintios habla de la fe, de la esperanza, pero dice que uno de los que supera es el amor. Bendito sea el Señor. No es ese amor que usted diga, ay, mi amor, venga para más. No. Es el amor de Cristo, es el amor del Espíritu. Eso no se consigue, hermano, en el abasto, eso no se consigue en una carnicería, eso se consigue en la presencia, buscando, pagando el precio, dice uno por allí, va buscando el rostro del Señor y seremos llenos de ese verdadero amor. Que ese amor se refleje, no que usted esté buscando dar amor, no, hermano. No es ese amor de dar, sino ese amor que se refleja en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo lo permite por su infinita misericordia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermano. Solícitos, hermano, estar allí siempre pendiente, ferviente, hermano, de buscar, de indagar, de conocer más del Señor. Porque si nos llenamos de Dios, hermano, cada día más, si nos saturamos, verá, nos revestimos desde la corona hasta la planta, nuestro corazón, nuestra mente está llena de Dios, hermano, cumplimos con este vínculo, ¿verdad?, de la paz. Dice allí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermano. Usted puede oír, ¿verdad?, cuando hablamos de la unidad, ¿verdad?, del Espíritu, a mí me llega a la mente esa unidad, ¿verdad?, de cuidado intensivo, que lo podemos ver en una urgencia, en un hospital. No lo compone uno solo, es un equipo, hermano. Entonces nosotros, ¿verdad?, recibimos del Señor esa preparación y por eso nos activamos para ser un equipo, bendito sea el Señor, de guardar esa unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz que el Señor da a nuestra vida. Otro fruto más en nuestras vidas, la paz, hermano. Entonces, cuando hablamos de unidad en el Espíritu, no solamente hablamos de una sola cosa, hablamos de varias cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para ejercer y cumplir con ese llamado. Bendito sea el Señor, así como Pablo hablaba acerca o le hablaba a esta iglesia en este tiempo. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu como fuiste también
llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, hermano. Espíritu, alma y cuerpo. Algunas personas dicen, no, que solamente Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón. Pero la palabra dice allí en Tesalonicenses, acerca de esa vida irreprensible, dice que en el espíritu, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo tenemos que ser preparados para el Señor, hermano, para ser transformados, para ver su gloria, mis amados. Necesitamos, ¿verdad?, tener esa purificación completa en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma vocación, bendito sea el Señor, esa vocación en la cual hemos sido llamados para predicar, para anunciar, para llevar esta palabra, para cumplir, ¿verdad?, con esto que Jesucristo nos ha dado, ¿verdad?, como por misericordia, hermano. No tenemos, ¿verdad?, ese privilegio de estar expresando, de estar anunciando estas buenas nuevas, pero por su amor, porque nos incluimos cada día más, recibimos y pedimos al Señor que se cumpla su palabra en nosotros. Un Señor, una fe y un bautismo, hermano. Hay directriz en este negocio, mis amados, esa fe que se necesita, ese bautismo para alcanzar, ¿verdad?, esa salvación en el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo, mis amados. Es en Dios, bendito sea el Señor, que vamos a hacer, bueno, vamos a cumplir de esa gran bendición que el Señor tiene preparada para nosotros. Allí lo vemos en la palabra. Tenemos promesas de Dios, ¿verdad?, en la cual usted y yo podemos alcanzar. Solamente debemos de indagar y escudriñar, de prepararnos, de incluirnos, ¿verdad?, en este vínculo, en esta unidad, en el Señor. Que sea, como dijo uno por allí, Dios y yo somos mayoría. Ahí estamos armando una unidad en Dios, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio nuestro. En este tiempo, hermano, se requiere de hombres y mujeres con esa valentía, esa llenura del Señor, para cumplir, ¿verdad?, con vocación, con pasión, para extender este reino, para aquellas personas que no han llegado a los pies de Cristo, puedan llegar por su misericordia. Esa es la tarea que tenemos nosotros hoy día, cada mañana, usted en la cual nos puede ver en este medio, en este programa, es de propagar, de llevar la palabra, el evangelio. Usted ve que aquí no damos malas noticias, aquí siempre estamos dando las buenas noticias, las buenas nuevas del evangelio, trayendo este pan caliente, recién salido del horno, mis amados. Por eso es que el que madruga le va bien. Dice uno por allí, hermano. Usted no ve que el panadero siempre madruga para preparar ese pan. Y qué bueno es ese pan calientico, mis amados. Cuánto más la palabra de Dios, que usted y yo estemos, ¿verdad?, incluidos en este negocio por su misericordia. Hoy día está usted allí, ¿verdad?, como un espectador. Puede ser que el Señor le esté haciendo ese llamado, esa vocación a, ¿verdad?, este negocio, esa preparación. ¿Para qué? Para que el día de hoy o el día de mañana seamos no solamente un espectador, sino que también seamos protagonistas de esta bendición. No protagonizando algo allí, no, que somos más que los demás, no, hermano, sino protagonizando con el Espíritu, como dice la palabra, con humildad, con mansedumbre, con paz, incluyéndonos, ¿verdad?, allí, como dice el versículo 4, el 5, en esa fe y en ese bautismo, bendito sea el Señor, buscando y procurando dar fruto para la gloria de su nombre. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hermano. Pero a cada uno de nosotros, aquí Dios nos está excluyendo, todos se incluyen, aquellos que de verdad le buscan, aquellos que de verdad tienen esa pasión, que están, como dijo uno por allí, pagando el precio, buscando la presencia del Señor. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, mis amados. Hay una medida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso usted puede ver desarrollando en medio de la iglesia hombres y mujeres con ministerios, talentos, dones. Y cada quien ejerce, ¿verdad?, hasta un nivel o hasta una estatura, hasta una medida que el Señor nos ha dado. Y puede ser que el Señor nos quiera llenar, sí. Eso se requiere en nosotros, eso lo pone Dios en nuestras vidas. Por eso es importante esa llenura de Dios en nuestro corazón, mis amados. Cuando hay abundancia de Dios en nuestras vidas, puede ser, ¿verdad?, que fallemos, pero también puede ser que sea poca nuestra falta delante de la presencia del Señor. Entonces Dios en este tiempo nos llama a la unidad en el Espíritu, nos llama al vínculo, ¿verdad?, del amor, de la mansedumbre, de la paz, de esa templanza. Dios quiere hombres de Dios con esa disposición, mis amados. Yo sé que estamos viviendo un momento muy difícil humanamente, pero pongamos esa confianza en el Señor. Es Dios, ¿verdad?, que puede resolver nuestra situación. Es el Señor que puede obrar sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu
matrimonio. Yo sé que de pronto esa carga es difícil, pero pongamos esa carga en las manos del Señor. Encarguémonos, ¿verdad?, de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Ese momento difícil, esa situación adversa que no podemos, ¿verdad?, llevar, soportar. Que algunos de pronto han abandonado, hemos tirado la toalla. Algunos de pronto hemos desarrollado en nuestra mente el claudicar, ¿verdad?, abandonar. No puedo más, Señor. Pero hoy Dios te hace ese llamado, que entres en su presencia, que te incluyas, que entres esa unidad en el Espíritu. Es el Espíritu Santo que va a dar ese bálsamo a tu corazón. Es el Espíritu de Dios que va a resolver esa situación. Venid a mí todos los que estéis cargados. Es la palabra del Señor en este tiempo. Venimos, ¿verdad? Un tiempo que nos hemos cargado, nos hemos materializado. Hoy, ¿verdad?, como yo siempre lo he expresado, Satanás de repente se ha olvidado del adulterio, de la fornicación, pero ha incluido dentro de la iglesia, dentro de la humanidad, ese espíritu de materialismo. Estamos materializados, estamos demasiado ocupados, cansados, agotados, enfermos. Pero el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere que de verdad participes de esta bendición, como dijo allí Pedro, de esta naturaleza divina. Esto no es cualquier negocio, mis amados, esto es algo especial. Hoy tenemos esperanza en medio de esta situación en la cual estamos viviendo. Puedes desarrollar esa fe en el Señor en medio de esta situación difícil que puedes observar o está allí adyacente a tu vida. Puedes observar que en Cristo Jesús tenemos esa paz. En medio de ayer de una noticia que oía, yo decía, Señor, sobre todo estamos comiendo, sobre todo tenemos, ¿verdad?, ese gozo, esa paz, esa esperanza, mis amados. Puede ser que sí, hoy estoy hablando, puede ser que hoy pueda morir, pero muero en la esperanza en Cristo Jesús. Muero en Cristo Jesús, muero allí, como se dice, sirviéndole al Señor, entrando en esa unidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes desde aquí, desde Barcelona, compartiendo la palabra del Señor. Ese fue nuestro hermano Pedro, hablando de la unidad del Espíritu, un solo bautismo. Ahora le ha dado la manía a la gente por bautizarse cada vez que se le ocurre. Se van a Jerusalén y se bautizan de nuevo. Yo no sé, pero yo creo en lo que la Biblia dice, un solo bautismo. Una sola fe, un solo Señor Jesucristo. El conocimiento nos une. Mire, yo si soy mecánico puedo ir a Rusia y aunque no hable ruso, yo puedo trabajar la mecánica allí con otros mecánicos porque el conocimiento une. Los músicos de aquí de España pueden ir en conciertos por toda la tierra y aunque no hablen los idiomas, la música es un idioma universal. Pues igualmente, la fe es la misma donde tú vayas, es la misma doctrina, es la misma palabra, es el mismo Señor Jesucristo. El único que se le ocurrió una estupidez, suena fuerte, pero no hay otra palabra, ¿cómo catalogar eso? El Papa de Roma diciendo que ya la Biblia estaba obsoleta, que había que crear un nuevo libro. ¿Y qué va a decir ese libro? ¿Qué va a decir ese libro? Había que renovarse, una nueva religión. Eso es cierto. El Papa es el falso profeta, el que se va a unir con el anticristo y va a hacer pacto con él y va a llevar a los creyentes de la Iglesia Católica a pactar con el anticristo. Pero cuando el diablo metido en el anticristo tenga control de todo, entonces va a romper su pacto con la bestia y la va a destruir, la va a arruinar, la va a matar. Hermanos queridos, inmediatamente el anticristo va a pelear con ese falso profeta y con la religión popular y los va a destruir. A ese se le ha ocurrido que debe crear un nuevo libro. ¿Cómo se llamará ese libro? El diablo inventa muchas cosas, pero no puede tapar las cosas de Dios. Tú no puedes tapar el sol con un dedo, podrás taparte el ojo, pero no el sol sigue allí aunque te tapes los ojos. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta cortar los tuétanos, la coyuntura y partir el alma. Que Dios nos ayude para vivir conforme a la palabra. Bueno,
van a haber reducido el personal un poquito del matutino a causa de la salud, están convalecientes, pero se están recuperando, como dice el hermano Puerta, el descanso del guerrero, están allí recuperándose. Que Dios bendiga a los que siempre oran por el personal del matutino. Somos un equipo, no es una persona, es un equipo que trabaja. Aquí están los camarógrafos, que son, a veces hay varios, a veces hay uno solo. Nuestra hermana Angélica es la que se lleva todo el peso del trabajo aquí detrás de bastidores. Están los que comparten, los que dirigen, los que predican. Pero bueno, esta vez nos salvamos un poquito el hermano Pedrito y yo, gloria a Dios, por la gracia de Dios. Gracias a Dios que esto es por turno, a cada uno le llega su turno. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el versículo 8, allí continuamos, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Dice la Biblia que subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Los dones de Dios son irrevocables. Los dones de Dios, mis amados hermanos, ahí están. El hombre se descuida, el hombre deja de ejercer sus dones, de utilizarlos, pero el don sigue allí. Cuando el hombre abre los ojos y reacciona y se da cuenta que un día Dios le llamó y le capacitó para ejercer un ministerio, entonces vuelve a echar mano de esa bendición y ahí lo encuentra. Allí sigue el don. Lo único que tienes es que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Los dones de Dios son irrevocables, así que eso sí, tengo que decirte que el don de Dios no garantiza la salvación. El don es para utilizarlo, pero un hombre puede tener un don y estar haciendo cosas malas y ejerciendo el don. Por eso encontramos en la Biblia que en aquel día, cuando lleguen allá a la puerta del cielo, el Señor le dirá, no os conozco. Señor, pero eché fuera demonios en tu nombre, no os conozco. Señor, pero yo prediqué la palabra, no os conozco. Señor, yo canté, no os conozco. Porque el Señor conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si quiere que el Señor te reconozca en aquel día, comienza a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor y nadie engaña al Señor. Estaban cenando la última cena y el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros y decían, ¿seré yo? Y el Señor guardaba silencio. Seré yo, dijo Pedro. Seré yo, dijo Juan, y el Señor guardaba silencio. Cuando llegó a Judas y Judas dijo, seré yo, Señor. El Señor le respondió, tú lo has dicho, Judas. A Dios no lo engañan. Ya el Señor sabía que él lo había vendido por 30 piezas de plata. Y allí estaba con su cara muy dura Judas Iscariote, preguntando, seré yo, como si el Señor ignorara. Dios no ignora tu comportamiento, Dios no ignora tu doble vida, Dios no ignora la cara dura que tienes para presentarte en un púlpito haciendo cosas malas. Dios no ignora, pero un día, caballero, te va a pasar factura, un día el Señor te va a pedir cuenta. Y allí sí, allí no habrá marcha atrás, allí no habrá retroceso, allí tendrás que dar cuenta de tus hechos. Todas las cosas están desnudas delante de aquel que está sentado a la diestra de Dios. Algunos pecados de los hombres salen a la luz antes de llegar a juicio, otros se harán patente en el día del juicio. Es preferible que ahora mismo Dios te quite la máscara, es preferible que ahora mismo Dios te saque los trapitos al sol para que tú reflexiones y te vuelvas a Él
antes que sea demasiado tarde. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios te hizo libre, Dios te dio la libertad. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eres libre, Cristo rompió tus cadenas. Hay por ahí una enseñanza, una doctrina que habla de sanidad interior y que le enseña a los hombres que cuando llegan a Cristo no son libres del todo, que hay algún eslabón de la cadena que se queda en su vida, que sigue esclavizado por maldiciones generacionales del pasado y ponen a la gente a retroceder en su mente. Acuérdate, si tu abuelo te ofendió, si tu padre te ofendió, perdónalo. Y lo hacen, ellos llaman a esto sanidad interior. Pero yo no creo en esas cosas. La sanidad interior la produce la palabra. Jesucristo dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra nos limpia. El Señor dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que mientras yo le estoy predicando a ustedes, no sé cómo, no me pregunte la manera en que Dios lo hace. Mire, hoy los científicos han descubierto cómo es el proceso de la lluvia, de las nubes. El sol choca contra el mar, toma el agua convertida en vapor, forma las nubes y la derrama otra vez sobre la tierra. La Biblia lo dice. Antes que los científicos descubrieran esto, la Biblia lo dice. Dice la palabra de Dios que Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Pues el proceso que Dios hace para cambiar una vida, el proceso que Dios hace para libertar a una persona, el proceso que Dios hace para darle dones a los hombres y convertir una vida arruinada, una vida de desgracia, una vida desastrosa en una vida que edifique. La Biblia dice que Dios escoge lo vil para avergonzar a los sabios. ¿Cuál es el proceso? No lo sé, no voy a comenzar a explicarte etimología de cada palabra. No, basta. Ahí está la palabra bien clara. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Subiendo a lo alto, llevó nuestra cautividad, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Te libertó y te dio un don, te dio una gracia, te dio un ministerio. Así que no quieras ser como los demás. Dios te hizo a ti único. El día que te hizo rompió el molde. No es como las fábricas que meten un troquel de un coche y sacan 1000 coches todos igualitos. Él no hace de esta manera. Él cuando te hizo rompió el molde, te dio un don, te dio un llamado. Hay gente que son inconformes. El pastor quiere ser evangelista, el evangelista quiere ser profeta, el profeta quiere ser apóstol. Y todo el mundo quiere el ministerio, el llamado que más renombre tenga, que más fama le dé. Ay, ¿por qué la gente querrá tanta fama? ¿Por qué la gente se empeñará en ser grande? Ay, tan fácil que es, hermano, estar allí a los pies del Señor, en el anonimato, alabando al Señor, sin grandes reconocimientos. Que Cristo sea glorificado en nosotros, que Cristo sea honrado. Él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Levantemos al Señor. Él merece toda la gloria. Subiendo a lo alto dio dones a los hombres. O sea que se sentó a la diestra de Dios y desde allí empezó a enviar dones. Desde allí empezó a enviar ministerios. Él es el que da cuando alguien es honrado, cuando alguien tiene un llamado, cuando alguien se hace famoso, cuando alguien es reconocido. No te sientas envidioso porque ese alguien lo recibió de Dios. Y si lo recibió de Dios,
Nadie puede recibir nada si no le viene de Dios. Entonces glorifica a Dios en esa persona, alaba a Dios, siéntete honrado, porque si un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo debe sentirse honrado por él. Si mis pies están sanos, yo siento alegría porque no me duelen los pies, porque no tengo infección en los pies, porque no tengo uñero en los pies. ¿Pero qué tiene que ver los pies con todo el cuerpo? Ay, son parte de mi cuerpo. Si a mí me duele una rodilla, yo arrugo la cara. Ay, qué dolor. ¿Y por qué arrugo la cara si no me duele la cara? Me duele la rodilla. Porque esa es parte de mi cuerpo y lo que le pasa a mi rodilla me pasa a mí. Igual esos hermanos, esos profetas, esos pastores, esos hombres de Dios, mis amados hermanos, los escogió Dios, los honró a Dios para engrandecer la obra de Dios, el cuerpo de Cristo. Y yo soy el cuerpo de Cristo. Así que siéntete honrado, alaba a Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La Biblia dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, pero que al tercer día resucitará. Mis amados hermanos, Cristo descendió a los infiernos. 3 días estuvo allá sin contaminarse. Este mundo tan corrompido, en medio de este mundo cubierto de tinieblas, en medio de este mundo donde está el trono de Satanás, el Señor le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis: yo sé que moras donde está el trono de Satanás. El príncipe de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El diablo está gobernando, por eso lleva a la gente al ateísmo. Muchachos que en su adolescencia ya comienzan a negar a Dios. Niños que están enseñados por sus padres a negar la existencia de Dios. Mis amados hermanos, pero esa sensación de vacío que hay en el hombre, que quizás Dios mismo se la puso para que el hombre sienta la necesidad de Dios, eso no se lo quita a nadie. Y cuando crece, el hombre va a pasar toda su vida peleando contra la existencia de Dios. Pero si Dios no existe, ¿por qué peleas tanto? Deja tranquilo el tema de Dios. No puede, porque la persona siente un vacío que el único que puede llenarlo es Dios. Así que por mucho que le enseñe a tus hijos que Dios no existe, va a pasar toda su vida con ese conflicto, porque el que lo hizo, el que lo creó, el que nos creó es Dios. Descendió a los abismos, allá llevó cautiva la cautividad, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Nuestra esclavitud las lanzó al infierno, nuestros pecados los lanzó al infierno, nuestras cadenas los lanzó al infierno, y subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Dio dones. Tú tienes un don, tú tienes una gracia. Es posible que cuando tú hables la gente te oye y tú dices: ¿por qué me oye? No dije nada fuera de lo común, no dije nada sobrenatural. ¿Por qué me oyen? Porque lo mismo que dices tú no es lo mismo que digo yo. Quizás tú tienes el don de la elocuencia, tú tienes el don de la predicación, tú tienes el don de evangelista, tú tienes el don de pastor, y cuando la gente te oye, nota en ti el liderazgo, entonces te siguen, te oyen. Tú no quieras parecerte a mí porque tú tienes tu propia gracia. Tú tienes tu don en el nombre del Señor. Subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Así que ejerce el don. No hagas como aquel hombre que enterró su talento. La Biblia dice que el Señor de una tierra se fue lejos. Y Dios repartió talentos a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5, cuando regresó su señor, le dijo: me diste 5, aquí hay otros 5.
El de 2 le dijo, Señor, me diste 2, negocié con ellos y aquí están otros 2, aquí están 4, Señor. Tus talentos se multiplicaron. Cuando llegó el que le dio 1, vino temblando y le dijo, aquí tiene lo que es tuyo. Le dijo el Señor, mira, ¿qué hiciste? Le dijo el hombre, es que tuve miedo, porque yo sé lo celoso que era. Yo sé lo celoso que eres tú. Tú recoges donde no, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que escondí tu talento en tierra para que cuando tú vinieras yo devolverte lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, siervo malo, negligente, perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por esa causa no debiste de haber dado mis talentos, mi dinero a los bancos, aunque sea para que cuando yo viniera lo encontrara multiplicado. Eres un siervo malo y negligente. Mandó atarlo y echarlo de pies y manos, atarlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. Donde mires, puedes negar a Dios, pero ahí está Dios en el aire, en el viento, en las nubes, en las montañas, cuando se cubren del verdor de los árboles. En todo está Dios. Donde miren, los cielos cuentan la gloria de Dios, dijo el salmista David. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y el mismo versículo 11 constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, 5 ministerios. Los dones son muchos. Habla ya en Primera de Corintios capítulo 11, los dones del Espíritu Santo. Habla también allá en el capítulo 12 de Romanos sobre dones. Están los que sirven, están los que presiden, están los que reparten con liberalidad. Son dones, pero los ministerios son 5, así como los 5 dedos de la mano. Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Cada uno tiene su propia gracia. El apóstol es un ministerio muy amplio, pero hoy cualquiera se llama apóstol. Apóstol es un hombre que prepara pastores, es un hombre que funda iglesias, es un hombre que continuamente está ejerciendo un liderazgo. Pero hay listillos, hay astutos que van a las ciudades a buscar los pastores independientes, a convencerlos: únete conmigo. ¿Quién te pastorea a ti? Tú pastoreas a la iglesia. Y tú, aquí ¿quién te pastorea? Yo quiero ser tu pastor, yo quiero ser tu apóstol, yo quiero ser tu apóstol, así que ponte bajo mi cobertura. Y después dicen, fundé 30 iglesias. Mentira, no han fundado ni una. Convencieron a un grupo de pastores que andaban solitarios para que se unieran con ellos. Esos son como las perdiz que se ponen a incubar huevos que no son de ellos. Que Dios nos ayude para no caer en esos errores. El apóstol es un hombre que prepara gente. El apóstol es un hombre que capacita gente, que enseña gente y hace un trabajo muy amplio. No solamente capacita gente, sino que también levanta iglesia. Están los pastores, el que lleva el rebaño. La máxima autoridad en la iglesia es el pastor. La Biblia dice que cuando venga el príncipe de los pastores, él dará a cada uno su recompensa. Hermano, el pastor es el que lleva el rebaño. Hay gente que se le ocurre, se les mete en la cabeza el delirio de grandeza. Yo soy profeta y mando más que el pastor porque a mí me habla Dios directamente. ¿Quién ha dicho eso? Allí en Apocalipsis, cuando el Señor llamó a las iglesias a cuenta, le mandó el mensaje al
ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. Al pastor le mandó el mensaje. Así que si tú estás de profeta en una iglesia, esa profecía debe ir colada por un pastorado. No puedes hablar hasta por los codos. Una vez llegué a una iglesia y la gente quería coronar al pastor con espinas. Decían, este pastor es muy bueno, el Señor dice que lo coronemos de espinas. Qué terrible, hermano. Y el pastor se iba a dejar coronar. Cuando me acerqué por detrás del pastor y le dije, hermano, no sea tonto, no se deje coronar de espinas. Entonces el pastor reaccionó y dijo, bueno, hermano, de que yo sea bueno, bueno es Dios. Y eso de que me van a coronar de espinas, no dejen eso para otro día. A mí no me van a coronar de espinas. Que Dios nos ayude para no dejarnos arrastrar de cualquier viento de doctrina y de invento, de cabeza que están desquiciadas. Que Dios nos ayude. Personas que ponen a la gente a dar vueltas, a tirar besitos para arriba. El Señor dice que le demos un besito. Profecías en serie que siempre dicen lo mismo. El Señor dice que le busquemos más. Eso está en la Biblia. La Biblia te lo dice. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Así que, hermanos queridos, allí está el pastor. Ejerce tu ministerio. Pon tu corazón por tu rebaño. Cuida tus ovejas. Que el Señor nos ayude. Está el evangelista, ese hombre que predica, que anda predicando. Hoy los evangelistas le has dado solamente por visitar las iglesias, pero las calles están carentes de testimonio. Los evangelistas son para ir a los que no conocen el evangelio. ¿Tienes un ministerio evangelístico? Pues predica la palabra en las calles, predica en los barrios, haz campaña, predica en la radio, predica en la televisión, predica, usa todos los medios a tu alcance para llevar ese mensaje precioso que Dios te ha puesto en los labios. Predica, predica. Está el maestro, el que enseña. Hay personas que son maestros por naturaleza. Dios les dio el don. Dios los hizo para eso. Y son personas que enseñan tan bonito, explican las cosas tan bien que uno se queda con la boca abierta y dice como los andaluces, ¿cómo sabe? ¡Qué sabiduría! Hermanos queridos, esos son los maestros. Esteban era un maestro. La Biblia dice que no podían soportar su sabiduría. Y cuando lo llevaron al tribunal para juzgarlo, él comenzó, tuvieron que aguantarle una enseñanza larga. Les habló de Abraham, les habló de Moisés, les habló de Samuel, les habló de Gedeón, les habló de los profetas, hasta que por último llegó a Jesucristo. Y cuando terminó de predicar, vieron su rostro como el de un ángel y lo apedrearon, lo mataron. Mataron a Esteban, pero él murió no pidiéndole perdón a aquellos verdugos. Él no murió temblando, él murió mirando al cielo. Poné la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y él dijo, veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra de Dios. Y mirando a la gente le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Oye, hermano, qué muerte más especial. Ay, sorbida es la muerte en victoria, no es una derrota la muerte. La muerte es un vehículo que nos lleva de esta tierra a la misma presencia del Señor. Que Dios nos ayude. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Los profetas son hombres que hablan de cosas que van a suceder. Subió un profeta a Judea llamado Agabo y él profetizó, se amarró con los cintos del apóstol Pablo y le dijo, así como yo me amarro con este cinto, así atarán al dueño de este cinto. Y ese cinto era del apóstol Pablo. Ese mismo profeta descendió también a Judea y profetizó que venía un hambre, la cual hubo. Y así con esta profecía las iglesias pudieron recoger ofrendas para enviarla a Jerusalén en tiempo de hambruna. Esos son los profetas.
Elías era un profeta de Dios. No lloverá hasta que yo diga, y no llovió. Ese era un profeta de Dios. Pero esos profetas que siempre están repitiendo lo mismo, Cristo viene pronto. Eso lo digo yo todos los días que predico. Cristo viene ya, Cristo viene pronto, prepárate. Pero no soy profeta. Yo soy simplemente un pastor que predico la palabra y en ocasiones he ejercido de evangelista. No sé si tendré los dos ministerios, porque Dios hace como Él quiere, pero he pasado toda mi vida pastoreando y evangelizando, fundando iglesias en las naciones. Ahora estoy aquí, gloria a Dios, mientras que está mi turno. Aquí somos de turno en todas partes donde estamos. Estoy de turno aquí en Barcelona y siempre tenemos gente preparada. Vamos de paso preparando gente y dejándolo en el sitio donde trabajamos y seguimos hacia donde Dios nos quiere llevar. Somos misioneros, otros son evangelistas. El gozo, mis amados hermanos, del evangelista no está, hermano, en las multitudes, sino en el privilegio de predicar. A otros constituyó profetas, a otros constituyó evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Así que Él es el que los constituyó. No te pongas celoso, no te pongas a envidiar lo que otros tienen, no te metas en camisa de 11 varas, no hagas lo que Dios no te ha mandado hacer. Un rey que dijo: no necesito de estos profetas, no necesito de estos sacerdotes. Los sacerdotes eran los pastores en el tiempo de Israel. No necesito pastor, no necesito profeta, no necesito apóstol, no necesito maestro, no necesito evangelista. Yo mismo voy a ofrecer incienso en la casa de Jehová porque soy el rey. Y Dios me ha honrado a mí, me ha hecho más poderoso que los otros reyes. Me ha dado sabiduría para hacer grandes inventos. Así que yo voy al templo. ¿Quién me lo impide si Dios no hace excepción de personas? Dios no hace excepción de personas, pero Él es el que da los dones. Dios no hace excepción de personas, pero Él es el que da los ministerios. Él es el que escoge. No te pongas a usurpar un lugar que no es tuyo. Hermanos queridos, este hombre se metió al templo con un incensario. El sacerdote, cuando lo vio, lo enfrentó y le dijo: no te vendrá bien por esto, oh rey Usías. La mano de Dios va a caer sobre ti. Y aquel hombre se airó tanto contra el siervo de Dios que le salió lepra en la frente. Él quería relucir y aparecer en todas partes, pues lo encerraron en una torre donde murió de lepra. Pasó 52 años leproso en una torre. Que Dios nos ayude para nosotros no usurpar un lugar que no es nuestro. Eliú y Nadab ofrecieron fuego extraño, unas hierbas que se le ocurrió. Hay gente que se inventan las doctrinas, que se inventan. El Señor os enseñará todas las cosas y comienzan a inventar cosas, libres pensadores. Esto se le ocurrió usar unas hierbas que Dios nos había mandado. Eso le da igual a Dios. Esta hierba también huelen mejor que las que mandan los sacerdotes. Pero era que las que tenían los sacerdotes la había mandado Dios. Y se metieron a ofrecer ese fuego extraño y murieron en el acto. Murieron echando el humito. ¿Tú quieres echar humo? Ten cuidado, vayas ahí a echar humo al infierno. Que Dios nos ayude para hacer las cosas como Dios manda. Él dice: mira, que hagas las cosas según el modelo que te ha mostrado para cada llamado, para cada hombre de Dios, para cada ministerio. Dios tiene el modelo y usted haga las cosas según el modelo, y así harán sus hijos que vienen detrás. Y el que no lo haga, Dios lo aparta, Dios lo corta en el nombre del Señor. Haga las cosas como Dios manda, no como yo pienso. Eso no es importante. No es importante lo que tú piensas. Es importante esto. Lo dice Dios. Dios me dijo, Dios me habló que hiciera esto. Eso lo respalda Dios. Cuando Pedro regresó de predicarle a Cornelio, dijo: el Espíritu me dijo que fuera sin dudar.
Nadie pudo contradecirle porque el Espíritu es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo, es la esencia de Dios. Y él dijo, el Espíritu me dijo que fuera. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio no es para engrandecer a la persona que tiene, para que le rindan pleitesía. El ministerio es para edificar a la iglesia. El ministerio es para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos. La palabra nos perfecciona y la palabra va a estar enfocada, dicha a través de pastores, de profetas, de evangelistas, para perfeccionar a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjate, el Señor quiere que todos lleguemos a esa unidad de fe donde todos confiemos en el Señor, donde la gente no caiga en depresión. ¿Cuántos creyentes andan por ahí depresivos, tomando pastillitas para despertarse en la mañana, pastillas para la comida para que no se le metan los nervios en el estómago, pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir, pastillas para cada cosa porque vive en depresión? La depresión es pasar el puente antes de llegar al río, pensar en los problemas que no existen todavía. ¿Y si me pasara un accidente? ¿Cómo quedarían mis hijos? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me da un cáncer y me muero? ¿Cómo quedar? Mire, si usted se muere hoy, no pasa nada. Dice por ahí que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Si su mujer queda joven, se casa otra vez. Y sus hijos se buscan la vida, crecerán, se harán hombres, tomarán sus propias decisiones y no se acordarán más de usted. Así que usted haga lo que pueda mientras viva. Cuando usted se muera, olvídese que no podrá hacer más nada. Así que cubra su responsabilidad ahora que está vivo. Que Dios nos ayude. Dios bendiga a Dios. Gloria a Dios. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Una sola fe. Oye bien, no es que en unas partes van a creer en Cristo de una manera, en otras partes van a creer en Cristo de otra manera. No. Una sola fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad de fe no es amontonar a los evangélicos en un recinto. Unidad de fe no es amontonar los evangélicos en un estadio. No es andar para arriba y para abajo todos juntos. Hermano, la unidad de fe es creer lo mismo, todos un mismo criterio en el nombre de Jesús. Que la Biblia dice que cada uno, mis amados hermanos, piense una misma cosa, que pensemos una misma cosa. Y si algo hay de más, que esto también os lo revele el Señor. No puede andar cada uno enseñando a su manera y por su cuenta. Hasta que lleguemos al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que no seamos niños fluctuantes. Es terrible ver a personas que hoy creen una cosa y mañana otra. Conocí una persona que de repente era solo Jesús. No, hay que bautizar en el nombre de Jesús nada más. Pero bueno, si la Biblia dice, id por todas las naciones y hacer discípulos y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tú vas a inventar? No, es que allá Pedro dijo, bautícense cada uno en el nombre del Señor. Pedro no estaba enseñando doctrina, Pedro estaba predicando un mensaje evangelístico. Y en los mensajes evangelísticos se abrevia, en los mensajes evangelísticos se resume. Mis amados hermanos, se hizo solo Jesús. Pocos días después era testigo de Jehová. Se hizo testigo de Jehová. Pocos días después era judío. Se mandó a circuncidar y ya era judío.
a los días terminó hablando mal de los judíos y no sé, yo perdí su norte, no sé ni por dónde anda. Que Dios nos ayude, no nos dejemos arrastrar de todo viento de doctrina, como niños fluctuantes llevados por doquiera, donde quiera, por todo viento de doctrina. Afirma tu fe en lo que has creído, afirma tu fe en las convicciones que Dios te ha dado. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el fin de todo. Ir edificándonos en amor. Vamos a edificarnos los unos a los otros. Vamos a crecer en la fe. No dejemos que nos arrastren los vientos. No dejemos que nos arrastren las doctrinas. Vamos a afirmar nuestra fe en lo que hemos creído. Personas que se dejan confundir y comienzan a proclamarlo. Ahora sí estoy en la verdad. Y todos estos años que has predicado la palabra y todos estos años que has vivido la palabra, ya no estabas en la verdad, estabas en el error. Pues hay personas así. Que Dios nos ayude. Para eso estudiamos la palabra cada mañana. Para eso compartimos contigo la palabra, para que crezca en ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Cristo la cabeza. El cuerpo unido por las coyunturas se va ayudando un miembro a otro, edificándose en el amor. Así que crece, no pares de crecer. Y tú, amigo que nos estás escuchando, si estás ahí, si está algún amigo, a veces no entienden estas cosas que uno dice así cuando mete enseñanza y doctrina, pero lo que sí entiendes, amigo, es que tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Es que tienes que arrepentirte. No sigas en tu vida de pecado. Entrégale tu vida al Señor. Allí donde está. Ponte la mano en el corazón. Yo quiero entregarte al Señor. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío. En este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Borra mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.